Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast El Cine Mexa siempre tiene algo extra. En este capítulo yo seré su anfitriona, Perla Duarte, y hablaremos acerca de Macario, una película mexicana de 1960 dirigida por Roberto Gabaldón, que trata de la relación entre el indígena Macario, Ignacio López Tarso y la muerte, que es Enrique Lucero. Macario es la singular aventura o desventura, dependiendo de la perspectiva con la que se vea, de un hombre humilde, hambriento que al dar la satisfacción de su mayor deseo de su vida, que es comerse un guajolote, recibe poderes sobre la vida y la muerte. A partir de ese momento, vive experiencias extraordinarias. Para entender mejor este podcast, recomendamos ver la película antes de escucharlo, porque, advertencia, hay spoilers. Primero que nada, algo muy común de las películas del siglo pasado es que al principio daban como una pequeña introducción que a mí personalmente me recuerda a las películas infantiles como de Disney o todo este rollo, en la que daban un prólogo, ¿no? Algún tipo de introducción. En la introducción de Macario hay un texto que me pareció muy interesante resaltar, que habla acerca del Día de Muertos, que también me pareció importante hacer énfasis ya que estamos en fechas cercanas de Día de Muertos. El texto va más o menos así. El Día de Muertos es celebrado en México de una manera muy singular, debido a que el mexicano tiene arraigado un sentido muy peculiar a la muerte. Hace juguetes en forma de esqueleto, pan de muertos, calaveras de azúcar o de chocolate. Este día en sus casas ponen ofrendas y flores y alimentos que servirán para sus muertos que coman y beban. El culto a los muertos data entre los indígenas de México de 8,000 años, pero durante el siglo XVI y XVII sus costumbres y creencias se mezclaron con las del cristianismo, por lo que sus ritos y prácticas son hasta nuestros días una combinación de estas dos culturas. Con este texto a mí me da la impresión de que el mexicano no pareciese tenerle miedo a la muerte, por así decirlo, sino que más que nada la venera, o como sabiendo lo que le espera, no le tiene miedo en sí. Y me parece muy interesante que es algo muy arraigado en nuestra cultura mexicana. Como dato curioso, Macario al principio se ve que está cargando con una cantidad muy grande de leños, y solo para que lo sepan, esos leños en realidad no eran utilería, no eran algún material ligero, en realidad eran leños de verdad de un tipo de madera muy pesado, que esto le dejó secuelas físicas al intérprete, que es Ignacio López Tarso, y solo era como para que tuvieran conciencia, ¿no? Que cuando vieran la película pensaran, esos troncos pesan muchísimo, no son cualquier cosa. Y generalmente los directores de cine hacen esto para darle realismo como a las películas y que se vea como un sentimiento o una acción real. Y me parece muy sorprendente porque a lo mejor una persona que no está acostumbrada a cargar con todo ese peso pues puede tener secuelas físicas a largo plazo, ¿no? Pero bueno, al principio cuando Macario va con el maestro cerero, que es la persona que hace las velas, el que tiene este oficio, le parece aterrar la idea de que algún día va a morir, por lo que le dice el artesano. Que cuando le pregunta que si no va a comprar una vela, le dice que no hace falta. Y el artesano, pues como una parte de también una estrategia de venta, de querer vender algo, pues también es algo que realmente cree que hay que dedicarle velas a los muertos porque ese día es el Día de los Muertos, le dice esta frase que a mí me parece muy impresionante. Cuando nacemos, ya traemos la muerte escondida en el hígado, o en el estómago, o en el corazón, que algún día va a pararse. También puede estar sentada debajo de un árbol que todavía no crece, pero que te va a caer encima cuando seas viejo. Y cuando yo escuché esa frase, wow, tan impresionante. Uno, porque qué frase, y aparte porque qué curioso que el maestro cerero le diga eso y pues Macario sea leñador, como que eso le infunde algún tipo de miedo a Macario. Y es curioso porque los mexicanos pues pareciese, como ya mencionaba ahorita, que no tuvieran miedo necesariamente a la muerte, pero eso le infunde como un miedo constante de que dónde me va a encontrar a mí la muerte. Y se preocupa y va por el pueblo entregando la leña y va pensando, me voy a morir, me va a pasar algo, pero ¿cuándo? ¿Cuándo va a pasar eso? Y es como una manera de decir que nuestra muerte de alguna manera ya está determinada, ya hay un destino, ¿no? En la cultura mexicana por lo menos eso es lo que se cree. Pero
Pero en ese momento, Macario es interrumpido de pensar en la muerte por sus hijos y por su hambre, por estar pidiendo comida. Y también es interrumpido por su propia hambre de alguna manera. Es un recordamiento constante de que no ha comido nunca bien, totalmente bien en su vida. Y que Macario está cansado realmente de tener hambre, está cansado de escuchar a sus hijos tener hambre. Entonces Macario, pues cansado del hambre, un día estalla mientras está en la comida, cuando su esposa le pregunta, ¿no tienes hambre? Y él, muy enojado, como ya harto de todo y de esta situación, le grita, ¡hambre! ¡Hambre! Si hambre es lo único que he tenido en toda mi vida. Estoy harto. No volveré a probar un solo pedazo de comida en toda mi vida si no me como un guajolote para mí mismo, sin compartir con nadie. Y toda su familia se extraña, ¿no? Claramente, o sea, porque siempre han mantenido ese estilo de vida y aparte, pues, son pobres. Ellos, ¿cuándo van a tener dinero para comer un guajolote? Su esposa se empieza a preocupar de que Macario se vaya a morir de hambre porque deja de comer como por 4 días, 3 días. Y de por sí, si no consumían buenas cantidades de alimento, pues obviamente se le iba a morir si andaba haciendo trabajo pesado que ser leñador. Algo que me parece importante de hacer énfasis es que en Macario, por lo menos en la película, cuando dice esto, se le hace ver como alguien egoísta, alguien que no quiere compartir. El hecho de querer comerse un pavo solo y no querer compartir con sus niños ni con su esposa, pues es algo de manera egoísta, aunque yo lo estoy hablando desde esta perspectiva en la que yo realmente nunca he pasado un tipo de hambre de nunca comer bien en toda mi vida. Yo no puedo hablar desde la perspectiva de un hombre indígena que ha vivido muchas carencias, ¿no? También estoy hablando muy desde mi privilegio, pero yo habiendo leído el libro de Beat Raven, que es de donde está basada esta historia, esta película, pues Macario sabe que nunca se va a comer un pavo y en realidad lo dice cada vez que va a comer dice, por favor, algún día me quiero poder comer un pavo yo solo. Y pues todo el mundo sabe que no lo va a poder hacer, sin embargo a la esposa le da lástima. Aquí más que nada explota como en una rabieta, como es un capricho y lo quiero y no voy a comer. Y en cambio en el libro no lo porta como algo así, sino como de alguna manera manifestar o es como una forma de rezar a Dios por un pavo esperando que él se lo conceda. Para mi parecer, el Macario del libro es un poco más sabio, sí, que el de la película. El de la película es como muy impulsivo. Y también pienso que eso es como una perspectiva que tenía la persona que dirigió la película acerca de los indígenas, ¿no? Acerca de, soy impulsivo y quiero esto y quiero lo otro. En cambio, la persona que escribió el libro, que es Beat Raven, pues no lo puso desde una perspectiva así. Y siento que ahí hay algo sospechoso. Pero bueno, la esposa de una de las casas donde ella trabaja lavando ropa se roba un pavo. Y en el libro ella ahorra por años para comprarse un pavo para su esposo y hacerlo. Pero pues obviamente lo hace por la desesperación de que no se le muera a su esposo por esta rabieta que hace. En cambio en el libro más que nada es como una muestra de amor en la que si te escucho, Dios te escucha y a través de mí Él actúa. Y cuando la esposa le dio el pavo riquísimo preparado que ella tardó toda la noche en hacer, a él ni siquiera se le ocurrió la idea de cederle un pedacitito, porque realmente él se lo quería comer solo. Y la idea de cederle un pedacito de pavo a su mujer, yo me imagino que no tuvo cabida en su cerebro, porque pues su mente acostumbrada a albergar no más de un pensamiento, pues esta vez, estaba ocupada en cumplir esa única misión que era comerse su pavo y no compartirlo. Y qué curioso cómo el hambre puede afectar tanto a las personas. Y es una perspectiva de que, pues, obviamente yo no puedo hablar, o sea, yo puedo decir, es que es un egoísta, pero yo no puedo decir eso porque yo no he vivido ese tipo de hambre. Y creo que también decirlo o hablarlo sin haber pues, vivido como esa experiencia, ese tipo de vida, pues también está como muy fuera de lugar.
Bueno, saltando como a otro punto más importante, cuando se va al bosque a comerse su pavo solo, pues va y se lava las manos en el río y siente que es una situación súper solemne, que siente que los pájaros se escuchan diferente y todo le impresiona porque va a comerse un pavo completo. Pero cuando llega al bosque y se sienta para comer, se topa con estos tres tipos, estos tres personajes. Primero se encuentra con un charro bigotudo, súper elegante, que tiene literalmente monedas cosidas en la ropa. Y recordemos que son los años 60, o sea, no era algo muy común de ver en un pueblo indígena. Y el charro viene y le dice, oye, dame un pedazo de pavo. Y él, no te voy a dar porque este pavo es mío. Y aparte, tú eres malo. Y el charro le dice, no, pero mira, te cambio un pedacito de tu pavo a cambio de una moneda que está cosida en mi ropa. Y él, no te voy a dar nada. No, Macario, bien molesto de no te voy a dar nada. No, pues, entonces te doy todo este bosque. Ándale, acéptame este bosque. Y él, no, pues, o sea, ¿y ese bosque qué va a cambiar a mí, mi estilo de vida? Aparte, este bosque no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Y aún así, aunque este bosque me perteneciera, yo seguiría siendo un leñador. No cambiaría nada que esta tierra me perteneciera. Así que vete de aquí que no te voy a convidar de mi pavo. Y ya el señor charro se va bien agüitado, bien así molesto con él porque no le quiso convidar de su pedacito de pavo. Después, la segunda persona con la que se encuentra Macario es con un señor con una túnica blanca y una barbota también blanca. Es un viejito y muy amablemente le dice, hey, por favor, ¿me puedes convidar de tu pedacito de pavo? Y le dice Macario, amable señor, yo no le puedo convidar de este pedacito de pavo porque le prometí a mi esposa que me lo comería solo. Y si yo a usted le doy un pedacito de pavo, pues voy a tener que darle a mi esposa también. Pero yo sé que a ti solamente te importa la acción. Entonces, si tú quieres comer realmente de mi pedacito de pavo, pues te daré. Y en ese momento el señor de la túnica blanca desaparece porque Macario sabía algo que nosotros no. Y por último llega, la verdad, mi personaje favorito de todos, un señor con los pómulos súper marcados y se le nota el hambre en las manos, en las piernas, en todas partes. Tiene, según Macario, hambres atrasadas. Y el señor de harapos, el que tiene los pómulos marcados, le dice, oye, ¿me das un pedacito de tu pavo? Y Macario dice, con mucha resignación, sí te doy de mi pavo. Piensa rápido él, ¿no? Y yo me pregunto la primera vez que la vi la película, ¿por qué Macario le dijo que sí a él y no a todos los demás? Pero antes de pasar una explicación a estas tres personas, a estos tres personajes, quiero aclarar que este tipo de representaciones eran muy comunes en su época. De hecho, en el libro del psicoanálisis de los cuentos de hada de Bruno Bettelheim se habla de este tipo de dinámica, ¿no? De tres obstáculos o tres personas para llegar, y específicamente tres, que pues es algo que se empezó a utilizar mucho en su época. Y aunque sabemos que Macario no es un cuento de hadas, pues es una ficción y de alguna manera todos tenían como este mismo estereotipo por su época. Macario parte el pavo a la mitad y le convida la mitad a el tipo de los harapos, al hombre de los harapos, y comen. Y al final de comer, el tipo de los harapos le pregunta a Macario, oye, ¿por qué no les diste comida a los anteriores dos sujetos que pasaron por aquí y por qué a mí sí? Bueno, porque la primera persona era el diablo en realidad. Tenía mucho dinero y me estaba ofreciendo algo que no era de él. No se debe hacer tratos con el diablo. Está mal. Dios no me lo perdonaría. El segundo tipo, el de la barba blanca, ese es porque él era un ángel o Dios. No lo tengo muy claro. Pero a él no le importaba realmente compartir mi pavo. Él lo que quería era el gesto. Era el saber que yo convidaría mi único deseo con él. Solo porque él me lo había pedido. A él no le importaba realmente comer. Pero tú claramente se nota que tú tienes mucha hambre. Y para serte sincero, la verdad es que yo sé que tú eres la muerte.
Entonces, pues significaba que había llegado mi hora de morir. Y pensé, si le convido a la muerte la mitad de mi pavo, mientras la muerte coma, yo comeré. Y por lo menos habré cumplido el deseo de comerme por lo menos la mitad de un pavo, tan siquiera. La muerte no espera. Entonces yo te hice esperar a ti, muerte. Y pues la muerte se ríe porque obviamente piensa que eso es algo muy inteligente. Entonces la muerte quiere recompensar a Macario por haberle convertido la mitad de su pavo, y la muerte rasca el piso con el bastón que trae para andarse recargando y brota del suelo, de la tierra, un chorrito de agua. La muerte le pide que rellene su cantarito, su guaje, con el agua que está brotando del piso. La muerte le da a Macario esta agua milagrosa que está brotando del piso, que va a curar cualquier enfermedad, con la única condición de que Macario tiene que ver a la muerte a los pies de los enfermos. Pero si ve que la muerte está flotando sobre la cabeza del paciente, pues nadie va a poder salvarlo. Ningún doctor, ni la muerte, ni el agua milagrosa, porque esa muerte ya está predestinada a que suceda. Y la muerte pues le dice que pronto va a probar este tipo de agua milagrosa, que no se preocupe, que sí funciona. Y Macario, justo cuando regresa a su casa, encuentra a su hijo casi muerto porque se cayó a un pozo, lo encuentra frío. Entonces Macario prueba el agua con su hijo y a partir de ahí se le conoce como el sanador milagroso. O sea, tan así era como el poder de Macario que incluso dejó al médico y al enterrador del pueblo sin clientes. Se fueron quedando sin clientes. Y al principio no quería cobrar Macario, pero la gente con tal gratitud decía, no, es que mi vida no es gratis. Ten, toma mi gallina, toma 100 monedas de oro, toma esto, toma lo otro. Y Macario entonces decidió empezar a cobrar, pero a los pobres no les cobraba nada, les cobraba lo que ellos podían dar, y a los ricos les cobraba muchísimo, y así fue como fue compartiendo su riqueza con los pobres. Entonces, esa razón en específico empezó a llamar la atención de la iglesia, ¿no? De cómo esta persona está curando, si no es en nombre de la Virgen, si no es en nombre de Dios. Y fue algo que asustó mucho a la Santa Inquisición, así que las autoridades eclesiásticas ordenan su captura para juzgarlo por brujería, lo cual es algo cruel porque lo condenan por charlatanería y le dicen, si eres un charlatán te vamos a cortar la lengua, pero si eres brujo te vamos a matar. O sea que si no funciona lo que dices, te vamos a hacer daño. Y si sí funciona, también te vamos a hacer daño. Entonces no habría ninguna manera en la que Macario se pudiera librar, y solamente estaban castigándolo porque no podían comparar a sus doctores o a la curación de Dios con su sanación. Entonces, para saber si Macario realmente tiene poderes mágicos, lo ponen a prueba, donde entre varios presos tendrá que decir quién vive y quién no. Entre estos condenados ponen al verdugo del reino, porque según la Santa Inquisición, el verdugo es sinónimo de vida, de alguien sano, de alguien que tiene que impartir justicia. Entonces los verdugos tienen que estar sanos. No hay tantas posibilidades de que un verdugo se muera, que es un hombre fuerte y musculoso, y hay que tomar en cuenta que la comida en ese tiempo no daba suficientemente al cuerpo como para ponerte así musculoso. Y también estaba un condenado a muerte, y Macario tenía que decidir cuál era el que vivía y cuál era el que moría, y si respondía mal, pues lo castigaban, pero verían si era un charlatán o un brujo. Cuando la gente empieza a burlarse de él porque él dice que el verdugo es el que va a morir y que va a vivir el preso, el condenado a muerte, la gente se burla de él, y en ese justo momento le da un ataque fulminante al verdugo, y justo en ese momento también llega una carta que perdona al condenado a muerte para ofrecerle una cadena perpetua para que rece por su salvación. Entonces estas personas religiosas, la Santa Inquisición, condenan a Macario por adivinación al tormento. O sea, escuchen el nombre, adivinación al tormento, y pues lo condenan a la hoguera. ¡Qué crueles!
Entonces, en lo que Macario está esperando a que, pues, a su sentencia, la esposa del virrey se entera de que Macario está ahí y su hijo está muy enfermo, entonces aprovecha para ver qué Macario puede hacer por ella. El virrey le dice, ¿sabes qué? Te voy a dejar libre, porque si curas a mi hijo, te voy a dejar que te vayas, pero si no lo curas, te voy a matar. Y ya, pues él con mucho miedo de no, pues a ver qué pasa, porque obviamente las personas que he curado es porque, pues porque la muerte realmente ha querido que se salvaran. Pero cuando entra al cuarto del niño, la muerte aparece en la cabeza del hijo del virrey, ¿no? Y pues este Macario pide muchísimo que a la muerte, por favor, somos muy buenas compañeras, somos amigos, a este no te lo lleves, me van a matar y aquí va a acabar mi vida. Y la muerte le dice, no, o sea, que hayas llegado tú a este punto es el precio de tus consecuencias, el precio de aceptar todo ese dinero. Tú bien pudiste haber utilizado todo ese dinero para comprar puros alimentos y no comprar una casa tan cara, no comprar tantas cosas que llamaban la atención. Tú no supiste aprovechar este don. Los humanos siempre terminan deseando muchísimas más cosas de las que realmente necesitan y este don era algo muy preciado que nadie más tenía más que tú y tú fuiste el que la desaprovechó. Entonces Macario huye sabiendo que pues condenado a muerte por no haber salvado al hijo, corre y como que mágicamente se encuentra nuevamente en el bosque con el diablo y con Dios, con el charro y con el señor barbudo y de túnica blanca. Y ambos le recuerdan de que, hey, yo te pedí un pedacito de guajolote porque no me lo diste. El diablo le recrimina a Macario que si lo hubiera elegido a él en vida no le hubiera pasado nada. Pero Macario le hace ver que si lo hubiera elegido a él, pues se hubiera ido al infierno. Dios o el ángel también le recrimina de que por qué no me diste un pedacito de tu guajolote, de tu pavo. Y lo invita otra vez a irse con él, de que yo te invito, ven. Pero Macario no quiere porque de alguna manera siente culpa al haberle dicho que no, porque Dios nomás quería un gesto, ¿no? Y hay una parte muy interesante cuando llega a la caverna donde está la muerte y donde están todas esas velas, que fue grabado, por cierto, en las grutas de Cacahuamilpa. Hay pues muchísimas velas y cada una representa, se supone, la vida de las personas. Y de hecho hay una referencia a esta película en el libro de la vida, la película está caricaturizada. Pero bueno, ese no es el punto. La muerte le está explicando que cada una de las velas significa la vida de las personas y que cuando las vea pequeñas y justo a punto de acabarse es lo que significa que la vida de las personas ya está predeterminada, que ya se sabe cuándo las personas van a morir. La muerte le enseña la vela de Macario y le enseña que su vela está de que a punto de acabarse, por eso se encuentra en la gruta de la muerte. Macario se roba su vela, no quiere que la muerte lo apague, a pesar de que Macario siempre ha aceptado muy bien la muerte, igual al principio. Nos daba a entender que le daba mucho miedo morir. La muerte le advierte que hay reglas que incluso ella no puede, tiene que cumplir a fuerzas, no puede ignorar y que no se puede retrasar el momento en el que cada uno va a perecer. Y le hace ver que es mejor prepararse para aceptar su destino en lugar de escapar. Porque, pues, es inútil. Nadie puede escapar de la muerte. Finalmente, un cliché, que en ese tiempo no era un cliché, muy utilizado en las películas, la escena vuelve al lugar en donde Macario compartió el guajolote con la muerte. Porque no había vuelto a su casa desde ese momento. Resulta que toda esta historia maravillosa resultó ser un sueño. No volvió a casa, Macario no volvió a casa, él se quedó dormido y lo fueron a buscar su esposa y algunos aldeanos en el bosque solo para encontrarlo. Bueno, la esposa pensó que estaba dormido, pero en realidad estaba muerto, junto al pavo cortado a la mitad. Uno comido, así los puros huesitos, y el otro intacto. Y aquí es donde queda como todo ambiguo de que
¿realmente pasó todo esto? ¿Quién se comió la mitad del pavo? Algo que me quedé pensando es que cuando yo vi la película, vi que la mitad del pavo que le tocaba la muerte era el que estaba intacto. Y obviamente a lo mejor, y eso ya es como buscarle demasiado, ¿no? Pero si nos ponemos así explícitos o a buscar como cosas recónditas, probablemente la muerte sí llegó a comerse la mitad del pavo con Macario. Algo que es parte de la leyenda, bueno, sí, de la leyenda, del mito, del Día de Muertos, es que cuando tú pones una ofrenda a los muertos, el mero día llegan y no es que se coman la comida literalmente, sino que se comen como la esencia de la comida. Y de hecho es porque, por eso es lo que dicen que no debes de comerte la comida de los que pones en los altares, porque dicen que ya no tiene sabor. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que a lo mejor el pavo que quedó a la mitad fue el que se comió la muerte, se comió la esencia de la comida? ¿Y qué tal si hubiéramos probado ese pavo y nos hubiéramos dado cuenta de que en realidad no sabía nada? Eso me parece muy interesante, o sea, me encanta la ambigüedad de este final, de que si realmente fue un sueño, si se murió de una congestión, probablemente por comer tanto porque su estómago nunca había comido tanto en su vida. Y wow, no sé, me parece muy interesante a final de cuentas toda esa historia. Esta película fue nominada a la mejor película extranjera en los Oscar en 1960. Fue ganadora de la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos en 1962 como mejor película hispanoamericana. Fue presentada de manera internacional en algunos festivales de cine, en Cannes, por ejemplo, pero como fue en 1960 y la época dorada del cine en México fue en 1959, no fue tan apreciada aquí como debió de haber sido. Empezó a ser redescubierta años después y a ser tomada en cuenta. Realmente este fue como un cierre de esa época, como que se fue difuminando, como que no fue directamente de, este año se acaba, sino porque a mí me parece una película maravillosa y súper adelantada a su época, que los directores no tenían miedo de plasmar historias así porque no temían que el público no las fuera a entender, simplemente plasmaban lo que a ellos les parecía lo más correcto. Y algo ya para finalizar es que siempre estamos intentando hacer una crítica a cosas que podemos reconocer en la historia de antes. Era un reflejo de la sociedad, de lo que veían los directores, los escritores. Entonces yo escribo de lo que veo y lo plasmo en imágenes, en audiovisuales. Si yo estoy escribiendo de pobreza es porque yo estoy viendo pobreza. Entonces, si bien ahora no es un tema tan tratado, sí podemos ver nuestra realidad y ver pobreza y ver personas con la vida que llegaba Macario. Si nos dijeran que es una historia de hoy en día, excepto por la Santa Inquisición, ¿no? Hoy en día nos creeríamos claramente que Macario es un indígena de hoy en día, una persona pobre y racializada, porque si Macario hubiera sido una persona blanca, por ejemplo, o él hubiera sido tratado como un doctor o como un sanador y definitivamente no hubiera sido atacado por la Santa Inquisición. Entonces también como que es una perspectiva de cómo las cosas no han cambiado, que probablemente muchas personas racializadas y marginalizadas son tratadas de forma diferente, ¿no? En la actualidad, tanto en los años 60, muchas cosas no han cambiado. Y con esta conclusión me despido. Espero que hayan disfrutado muchísimo este análisis. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y recuerden que el cine mexa siempre tiene algo extra.